Muy buenas noches, estimados colegas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Después de 2 semanas de estar algo ausentes, pero muy comprometidos con este trabajo y el cierre ya de la especialización. Me agrada mucho volverlos a ver después de 2 semanas. Uno, ¿no? Por producto de las fiestas patrias, no hemos estado eh, en clases y bueno, la anterior semana que pedí toda la dispensa y realmente me era imposible poder desarrollar la clase. Pero el día de hoy estamos retomando ya nuestra 21, es la clase 21, ¿no? Van a faltar solo 3 clases para ya cerrar la especialización y bueno, siempre deseándoles a ustedes todo lo mejor. ¿Están ahí, verdad? Los que estamos conectados, a ver si me responden, ¿cómo están, por favor? Hola Marlín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal Marlín? A ver, ¿quiénes más están allí? ¿Sí? Hola Suelen, ¿qué tal Suelen? Muy buenas noches. Lina, ¿cómo estás Lina? Ahí te vimos Lina por las cámaras, muy bien. Elizabeth, ¿cómo estás? Wilmer, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos una clase orientada a la gestión. Hemos tenido 20 sesiones orientadas más al tema docente, al tema curricular, ¿sí? Claro que las primeras clases estaban orientadas a las políticas en general de la educación, obviamente relacionadas con la EVA. Luego hemos entrado a algunas sesiones relacionadas con temas pedagógicos, ¿sí? Con temas pedagógicos. Y hemos cerrado hace algunas clases con la evaluación. Ahora vamos a entrar a un conjunto de sesiones donde el énfasis que vamos a trabajar está asociado a la gestión escolar. Y cuando hablamos de la gestión escolar, vamos un poco a tratar temas como el liderazgo, ¿sí? Bueno, si hay liderazgo, vamos a tener que un poco conocer acerca de este tema, de cómo gestionar una institución educativa con el liderazgo que debe caracterizar a todo docente, a todo director, pero también de la importancia del cambio educativo, ¿no? El cambio educativo. Habíamos iniciado la especialización explicando un poco acerca del cambio, ¿no? Entonces, y vamos a cerrar también la especialización con la misma temática, ¿no? Que tiene que ver con el cambio. Y a propósito de esto, yo les había socializado a cada uno de ustedes en las clases anteriores una lectura, una lectura, ¿no? Que tiene que ver con el sentido del cambio, ¿ok? ¿Qué sentido tiene el cambio, ¿no? Pero estamos hablando del cambio educativo, no es cualquier cambio, estamos hablando del cambio específico a nuestra profesión, el cambio educativo. Entonces, hay una lectura interesante que es Michael Fullan, él tiene un libro interesante sobre el sentido del cambio, es bastante extenso, pero aquí estoy compartiendo con ustedes un resumen, ¿no? Acerca de este texto. Estoy seguro que muchos de ustedes han podido darle alguna lectura y si es así, me gustaría un poquito conocer de parte de ustedes qué les pareció la lectura y desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el sentido del cambio que debemos desarrollar en el sector de educación? ¿Sí? Esto es clave. A nivel de la gestión educativa, esto es clave. El cambio es fundamental. Entonces, me gustaría un poco escuchar algunos de ustedes, qué les parece este tema del sentido del cambio, ¿no? A partir de la lectura que seguramente muchos han tenido la oportunidad de leer. A ver, ¿quién desea participar? Lina, ¿tú quieres participar? Marlene, Wilmer, veo que está prendido vuestras cámaras, perdón, vuestros micros. A ver, Elizabeth, vamos a iniciar con Sí, Elizabeth, profe. ¿ok? Vamos a iniciar con Elizabeth, ¿sí? Porque está levantando la manito. Luego Lina, luego Ya, profe. luego levantas la mano Lina, Marlene también, Wilmer, también tienes prendido tu micro, ¿ok? A ver, entonces vamos con la participación de Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
Maestro, buenas noches, colegas, buenas noches. Bueno, el texto que usted envió acerca del sentido del cambio es muy interesante, maestro, sobre todo en el campo de la docencia, como ya usted mencionaba. Sí, bien es cierto, al inicio nos da a conocer como una frase que mencione: si nada tiene sentido, nos ahorramos muchos problemas, menciona, ¿no? Estamos acostumbrados a la presencia del cambio, también nos dice, ¿no? Al inicio del texto. El cambio es muy importante porque nos ayuda a sobrevivir, nos impone varias causas naturales o deliberadas. Sean, uno de los teóricos que menciona y también nos dice que todos los cambios reales comportan pasar a través de zonas de incertidumbre. Y eso es cierto. Hay veces, por decir, cuando en mi caso inicié la docencia el 2009, era para mí una incertidumbre. Llegar a la zona donde no llegué era una zona rural que me tocó iniciar la docencia de educación primaria. Y bueno, era una incertidumbre en qué lugar, o no decir a dónde queda ese lugar, con qué grado voy a estar. Era bastante incertidumbre y bien es cierto lo que menciona el teórico Shaw. Ahora también nos dice que las personas reaccionamos ante las nuevas experiencias siempre en el marco de una construcción de la realidad conocida y fiable. Bueno, reaccionamos de acuerdo a ciertos parámetros que se nos dan, ¿no? En la docencia. En la docencia, cuando ya estamos, ¿no? Estamos frente a diversos cambios, ¿no? Menciona justo por decir, hay diversas dificultades que nosotros como docentes tenemos que enfrentar ya, ¿no? Cuando ejercemos la docencia. Por decir, hay una dificultad entre los niños, tenemos que enfrentarnos quizás también con los padres de familia, ¿no? Eso es un nuevo cambio que vamos a dar cuando ya estamos, ¿no? En el campo de la docencia. Y para frente a ahí tenemos que ver estrategias de solución, ¿no? Muy Porque hay bien. también padres conflictivos. Y tenemos que ver las estrategias de poder eso limar, ¿no? Limar perezas. También nos dice, el cambio real, por lo tanto, sea o no deseado, representa una serie de experiencia personal y colectiva, caracterizada por la ambivalencia y la incertidumbre, y que si prospera, comporta sentimientos de seguridad, superación y éxito profesional. El cambio real nos va a llevar a la superación y éxito profesional, ¿no? Cuando, como dice, estamos en constante aprendizaje que estamos adaptándonos a nuevos cambios frente a ello, por decir, en estos tiempos actuales de la tecnología, ¿no? Y tantas cosas que están sucediendo hoy en día. También nos dice de la realidad subjetiva de los maestros. Los maestros, ahí dice, tienen que enfrentarse a constantes incidentes cotidianos, justo ahí lo que le mencionaba, desde que pasan en clase con los estudiantes, padres. Ahora el clima institucional también en una institución, ¿no? Hay veces hay directores, ¿no? Quizás ponen reglas, son muy autoritarios, frente a ahí tenemos que enfrentarnos, ¿no? No solo los docentes, regirnos a nuestro reglamento, porque también no podemos permitir que hay un director autoritario, se podría decir, ¿no? Tenemos que hacer Claro, respetar Elizabeth. nuestros derechos. Eso es Bien, lo que puede Elizabeth. mencionar más o menos, maestro. Me parece muy ilustrativo lo que acabas de mencionar. Claro que sí. Como iniciaste, nada tiene sentido, ¿no? Entonces, si es que nosotros no somos conscientes de que realmente queremos modificar nuestras prácticas, ¿no? Pedagógicas. A ver, algo quería decir Lina. Lina, ¿estás ahí? Profe, estoy ahí. Excelente, Lina. A Bueno, ver, ¿qué te parece? Mayudit, como dice Mayudit. el autor, el sentido Perdón, del cambio. Lina, solo pedirle Sí, profe. A Mayudit Ochoa que apague su micro, por favor, Mayudit.
y también Wilmer. Apaguen su micro, por favor. Wilmer y Mayudit. Vamos, Lina. Ya, el sentido del cambio. Siempre nosotros, le debemos encontrar un sentido al cambio, de acorde a nuestra realidad donde estemos ubicados o estemos trabajando, cual sea la profesión, la carrera técnica, un oficio, cualquiera que sea, siempre le debemos encontrar un sentido, porque si no le encontraríamos un sentido a este cambio, como también se conoce con otra palabra, la reforma, no estaríamos tan equilibrados o no daríamos ese concepto de vida, ¿no? Para seguir adelante, porque nosotros como personas humanas siempre le debemos encontrar un sentido de vida a nuestra realidad. Y en cuanto al texto, los turning points consiste en el trabajo grupal. Es bueno trabajar en grupo, poner en marcha y poniendo un currículum interdisciplinario. Y ahí vienen las preguntas. ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Cuál es el propósito de los grupos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito del trabajo? ¿Cuál es el propósito de trabajar en equipo, en grupo? ¿Cuál es el sistema de creencias cerca del porqué del currículum interdisciplinario? Es verdad, profesor. Siempre nos preguntamos, ¿por qué vamos a trabajar en equipo? De repente trabajamos en equipo para que sea más dinámico, para que las clases sean motivadoras, sean didácticas, sean más objetivas, ¿no? A la vez también encontramos a niños que de repente están bien motivados y que quieren de repente participar en la clase, y también los niños también los niños deben saber el cambio o la reforma que le queremos dar a estos cambios educativos. Luego, Busisch, Chittender y Amarel en 1976 descubrieron que el profesorado de educación abierta actuaban en el plano del currículum formal, centrada su atención en los materiales y asegurándose que los estudiantes estaban ocupados, como por ejemplo, los profesores se aseguraban de que los niños en el momento de las clases o durante el día de las clases que estaban recibiendo el aprendizaje, los mantengamos ocupados, ¿no? Para que de repente así nos aseguremos de que los niños aprendan a compartir los materiales, tomar su turno de palabra o levantar la mano para opinar, aprender sobre las normas de convivencia, aprender a ser empático, compañero, altruista, y siempre observando al niño ver sus comportamientos y actitudes del niño, en qué podríamos mejorar para que ellos también tengan un cambio y le den un sentido al cambio de la vida, ¿no? A eso se refiere. Yo pienso que es el sentido del cambio educativo se refiere. Estimada Dina, perdón, Lina. Dina, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Dina Condorguamán. Ya, continuamos, Lina, cerramos, Lina, Ya, vamos. sí, para cerrar. Quiere decir que los profesores y los alumnos, en esta nueva globalización, estamos sufriendo de varios cambios, ¿no? Como también se ha venido el COVID, y de repente a que los profesores den clases virtuales por medio de los TIC, y los niños también reciban esas clases por vía virtuales, de repente un inicio se nos ha hecho difícil, ¿no? Pero de acuerdo que pasaban los días, le hemos puesto en práctica, hemos estado yendo a conocer de a poco. Creo que ahora a los profesores se les está haciendo más fácil de repente hacer sus clases virtuales, enviar las tareas, recepcionar las tareas, al igual que los niños, ¿no? Interactúan, o sea, también la interactuación entre entre el profesor y el alumno, o el alumno entre el profesor, es importante que tenga en la interactuación, porque desarrollamos convivencias interculturales, ¿no? Porque cada niño es un pequeño mundo y cada niño viene de su casa con diferentes aprendizajes, ¿no? Y compartimos eso dentro del salón.
Entonces, para mí es importante que sí le demos el sentido al cambio, porque el cambio viene a ser la reforma, que nos va a ayudar a descubrir y aprender nuevas oportunidades de aprendizaje, tanto para el docente como para el niño o alumno, estudiante, adolescente. Eso Bien, sería todo, profe. gracias, Lina. Qué bueno. Interesante. A ver, ¿realmente tiene sentido el cambio? Esta es la Sí, pregunta. profe. ¿Y tiene sentido el cambio educativo? ¿Se tiene que modificar las prácticas de gestión, las prácticas pedagógicas, las políticas educativas? ¿Todo eso siempre se tiene que modificar? ¿Tiene sentido el cambio educativo? De eso estamos conversando un poco, tomando, digamos, como referencia esta lectura de Michael Fullan, ¿ya? ¿Alguien más quisiera agregar algo, ¿no? A partir, digamos, de la lectura, ¿sí? ¿Alguien más desea hacer algún comentario, así como lo planteó Elizabeth y Lina? ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Iskra, Sí, ¿ok? maestro Edwin. Hola, Sí, estaba Iskra. viendo también lo que, donde dice el sentido compartido y la coherencia programática, donde habla sobre los trabajos que se hacen de manera cooperativa en los colegiados, ha cambiado tanto, porque ahora estamos, por ejemplo, un ratito, voy a cerrarlo la puerta, profesito, ¿ya? Un momentito. Ok, ok, Iskra, con tal que no nos abandones, no hay ningún problema. Pero rápido, Iskra, ¿no? Sí, ya rápido, Vamos. no es un así. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando con experiencias de aprendizaje integradas de manera colegiada, cosa que antes no se daba. Y yo lo veo de manera fructífero, ya que nos ponemos de acuerdo más, que vamos a trabajar, ya vamos en un sentido a una dirección, todos, desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria también. Entonces, quiero hacer hincapié a las ventajas del trabajo en equipo, en cooperaciones y el efecto también de los trabajos que son aislados, que no dan muchas veces muchos, ¿cómo se llama? Frutos, ¿no? Igual con nuestros estudiantes tratamos de hacer que sea así, cooperativo el trabajo, ¿no? Entonces, eso nada más, profe. Muy bien, Iskra, gracias. A ver, ¿alguien más? Estamos hablando del sentido del cambio educativo. Miren, se está iniciando ya algunas consultas para modificar el currículo nacional, creo que ya lo había manifestado, y ya hay la necesidad de cambiar este currículum, ¿sí? Algunos consideran que esto se debe modificar de manera total. Algunos maestros están planteando que debe haber currículums por regiones. Hay otros maestros que plantean que de todas maneras tiene que haber un currículo nacional y este se tiene que diversificar a los territorios. Es decir, ya está habiendo propuestas totalmente diferenciadas, ¿no? Luego de estas consultas que se están haciendo con los mismos docentes en el país respecto al currículum. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido el cambio, sí, curricular en este nuevo contexto, por ejemplo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? A ver, para ya, digamos, ir cerrando, una última participación. A ver, una última participación. Ha estado aquí un poquito comentando, por ejemplo, Marlene, que el cambio puede ser voluntario o involuntario, ¿no? Tomando como referencia la lectura, Marlene está planteando eso, pero que ella nos indica que nuestra labor va más allá de la voluntad que tenemos, ¿sí? Y que me parece bien, porque nosotros, Marlene, tenemos que trabajar en el marco de lo que necesitan los estudiantes. Es decir, no es solamente nuestra voluntad, sino también son las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y eso me parece bien. Entonces, ¿alguien más desea ahí participar? ¿Quién se anima? Han participado ya Elizabeth, Lina e Iskra, y los varones, no los escucho a los varones. ¿Dónde están los varones? A ver, voy a invitar a algunos de los varones, ¿ya? Porque necesito tener la mirada de uno de los varones. Teófilo, Teófilo Guamán, ¿estás ahí? Teófilo, ¿me escuchas, Teófilo? ¿Sí? No me escuchas, Teófilo.
A ver, José Carlos Luque, ¿me escuchas? A ver, Teófilo, no te escuchamos, Teófilo. Algo ha pasado con tu micro, Teófilo. Creo que hay alguna dificultad. Sí, está un poco complicada la comunicación, Teófilo. Es una pena, pero no hay problema. Va a ser un poco complicado. José Carlos Luque, ¿estás ahí, José Carlos? Profesor, buenas noches. Hola, José Carlos, ¿qué tal? A ver, para que nuestros compañeros, nuestras compañeras acá de la especialización escuchen la voz de un varón, su pensamiento. La pregunta es, ¿tiene sentido el cambio actualmente del currículum o no? ¿No? ¿Por qué? O sea, estamos hablando del sentido del cambio educativo. Entonces, tomando como referencia la lectura de este autor, Michael Fullán, ¿qué opinas tú, José? Profesor, te disculpe, profesor, la verdad, todos los conocimientos sobre educación básica alternativa es la primera vez que estoy viendo y también estoy empezando. La verdad, desconozco de estos temas, ¿no? Porque yo estoy empezando a trabajar recién. Ah, está bien, Por José, eso es que pero puedes quiero aprender, opinar, ajá, ¿no? quiero capacitarme, quiero aprender todo lo sobre EVA. O sea, no estoy perdido, no sé nada sobre EVA, profesor. No, está bien, pero este no es un tema de Eva, José. Este no, el tema que estamos hablando es muy general, ¿no? Entonces la pregunta es, José, si por ejemplo, el actual currículo nacional, tú eres profesor, el actual currículo nacional, estoy diciendo, se va a modificar, va a cambiar. ¿Estás de acuerdo con que se modifique o no estás de acuerdo? ¿Por qué? Esa es la pregunta, José. Sí, estaría bien, profesor, que estaría bien, puede ser esto, ¿no? Diversificarlo por regiones, porque son diferentes realidades, cada Ah, región, ¿no? Diferentes realidades, diferentes idiosincrasias. ok, bien, José. Miren qué interesante es este tema del cambio. A ver, el cambio es fundamental. A mí me agrada realmente estos temas. Yo recuerdo que hay personas que nos gusta andar al filo de la navaja. ¿Me están escuchando? Hay personas, hay profesionales que les gusta trabajar al filo de la navaja, al filo de la navaja. Y es que les gusta trabajar al filo de la navaja porque les gusta trabajar en incertidumbre, ¿sí? Porque la incertidumbre te permite crear, ¿sí? Lo que nos decía Elizabeth, ¿no? Porque ella nos hablaba de la incertidumbre. Y el cambio implica incertidumbre, ¿sí? El cambio implica incertidumbre. El cambio implica estar al filo de la navaja, ¿sí? Y al filo de la navaja, entonces puede ser que te cortes, puede ser que te dañes, ¿no? Entonces, eso te puede generar incluso hasta tensión, ansiedad, ¿sí? Entonces, el cambio es así, el cambio, ¿no? El cambio. Miren, vamos a hablar un poquito acerca del cambio para poder seguir, digamos, trabajando con la sesión que tenemos el día de hoy. Miren, el día de hoy estamos un poco hablando acerca del sentido del cambio de esta lectura de Michael Fullán, ¿ya? Que les invito a volver a leer y si pueden comprar el texto, mucho mejor. El cambio tiene que ver con una pregunta fundamental que también se hace en el documento y que los docentes estamos careciendo. ¿Cómo debemos influir en los estudiantes para que mejoren sus aprendizajes? Ese es un reto que tienen los maestros. Ese es un reto. Y creo que alguien ya lo comentaba también en el chat, ¿ok? Ya en el chat. Es un reto. Realmente es un reto cómo influir en los estudiantes para que ellos cambien, para que ellos modifiquen su pensamiento, para que sean hombres de bien, para que se formen. ¿Cómo influir en los estudiantes de la EVA, porque vamos a trabajar con estudiantes de la EVA, cómo influir en los estudiantes de la EVA para que puedan seguir transitando a una educación superior técnica, a una educación superior tecnológica o a una educación superior universitaria? ¿Cómo influir como docentes en los estudiantes
para que esos estudiantes, al terminar la EVA, puedan trabajar, puedan encontrar un empleo o puedan autoemplearse, porque de repente van a generar algún emprendimiento y van a autoemplearse, van a hacer su propio negocio. Entonces, el tema de la influencia es fundamental y eso es lo que nos dice Michael Fullan. Los maestros necesitamos influir en los estudiantes para poder generar el cambio. Pero hay algo que me agrada, digamos, de lo que plantea en este caso este autor, ¿no? Y pone un ejemplo, ¿no? Se hizo una investigación, les comento, según esta lectura, se ha hecho una investigación de los docentes de matemática. ¿Cómo trabajan los profesores de matemática en algunos países? Se hizo un estudio de cómo trabajan los profesores de matemática en algunos países. ¿Y saben cuál fue los resultados? Según Michael Fullan, ¿no? Él nos comenta que el 89% de las lecciones impartidas, por ejemplo, en Estados Unidos, tenían un contenido de bajo nivel. Es decir, las matemáticas no les sirve en Estados Unidos porque tenía bajo nivel. A diferencia del 34% en Alemania, ¿no? El 34% en Alemania también era de bajo nivel, pero solo el 34%, a diferencia de Estados Unidos, que es el 89%. Y en Japón, solo el 11% manifestaron, ¿no? Que en realidad el desarrollo de la matemática, estamos hablando de la matemática, es de bajo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que en la enseñanza de la matemática, estamos poniendo un ejemplo, ¿eh? La enseñanza de la matemática en Japón es mucho más agradable, es mucho más atractiva que en Alemania y que en Estados Unidos. Es decir, el profesor que te enseña matemática en Japón influencia en sus estudiantes de manera positiva, ¿no? Para que el estudiante guste, para que al estudiante le agrade la matemática, a diferencia de los estudiantes de Estados Unidos que no le agrada la matemática, es de bajo nivel. Entonces, miren, frente a esos estudios, frente a estas investigaciones, hay la necesidad de hacer un cambio. Entonces, en estos países han dicho, ¿cómo se debe enseñar entonces la matemática? Habría que ver cuáles son las estrategias que están utilizando en Japón para de repente utilizar esas estrategias también en Alemania, en Estados Unidos o en otros países. Porque se está descubriendo que en Japón tienen las mejores estrategias para la enseñanza de la matemática. Estoy poniendo solo un ejemplo nada más. Entonces, estas evidencias obviamente te van a invitar a que tú modifiques, cambies tu forma de enseñar, ¿no? Entonces, necesariamente tiene sentido el cambio. El currículum se tiene que modificar, por supuesto que sí. Si la matemática no funciona, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De repente es un tema de estrategias, de repente es un tema de la didáctica del docente, ¿sí? De repente es el tema de dominio del docente, de repente el docente no domina el tema. O simplemente son los estudiantes que tienen un perfil, ¿no? Determinado, por lo tanto les agrada la matemática porque las condiciones donde viven hacen matemática vivencial, entonces obviamente la matemática les sirve. Entonces, todos estos factores influencian, pues, digamos, en los currículums, ¿no? Para que nosotros como sistema educativo tenemos que ir haciendo modificaciones a los programas, a los currículos. Entonces, ahora que se viene la modificación del currículo nacional, no se trata de decir solamente que me gusta este currículum o no me gusta este currículum. Necesitamos recoger evidencias si realmente está funcionando las competencias que estamos trabajando con los estudiantes. Esas 31 competencias que se trabajan, ¿realmente se está trabajando como se debe? ¿Qué evidencias tenemos?
Tú como profesor, tú como profesora que trabajas con tus estudiantes, ¿realmente lo que enseñas les está sirviendo a los estudiantes o no les sirve? ¿Los estudiantes son muy receptivos frente a lo que tú les explicas o no son receptivos? Entonces, ese es un análisis que se tiene que hacer para hablar acerca del cambio. A ver, estoy notando de que por ahí hay un micro prendido. Libna de Jesús, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Libna de Jesús. Sí, Libna de Jesús. Y también Wilmer. Libna de Jesús Vilches. Apaga tu micro, por favor. Libna, tu micro. Entonces, estamos ahorita en este momento hablando del sentido del cambio. Y miren lo que dice Michael Fulián, cambiar las vidas de los estudiantes requiere preocupación, requiere compromiso, requiere pasión, tanto como saber intelectual. Si tú realmente como maestro quieres influir en tus estudiantes, tienes que preocuparte por tus estudiantes, tienes que comprometerte con lo que haces. Tienes que disfrutar de lo que haces, por lo tanto tienes que trabajar con pasión, ¿sí? No todo es el tema intelectual. Si queremos influenciar en nuestros estudiantes de la EVA, para que ellos consigan trabajo, para que ellos generen un autoempleo, para que desarrollen un emprendimiento, para que transiten a la educación superior, entonces el docente tiene que trabajar con pasión, el docente tiene que trabajar con compromiso, el docente tiene que estar preocupado de sus estudiantes, eso es fundamental. No todo es inteligencia. Esa es una recomendación, por ejemplo, que se plantea en esta lectura de Michael Fulián y que nosotros debemos tomarla en cuenta. Libna de Jesús Vilches, ¿puedes apagar tu micro, por favor? El anfitrión, por favor, no sé si ahí está el anfitrión, ¿puedes apagarle el micro, por favor, a Libna de Jesús? No me escucha, Libna de Jesús. ¿Estás ahí, el anfitrión, por favor? Gracias. Entonces, fíjense lo importante, según la lectura, no es lo importante lo intelectual. Increíblemente, no es lo más importante todo el conocimiento que el maestro maneja, sino lo más importante es la preocupación que tiene el docente por su estudiante, el compromiso con el cual el docente trabaja, la pasión con que el docente enseña. Eso influencia positivamente en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Miren, voy a leer algo que nos acaba de escribir Wilmer. Wilmer nos dice, es necesario el cambio, dice, ya que la actual DCN, Wilmer, ya no hay DCN. El DCN ya pasó de moda hace muchos años, Wilmer. Ya no existe diseño curricular nacional, Wilmer. Lo que existe es un currículo nacional. El DCN era antes. Eso era hace mucho tiempo. Pero claro, entiendo que tú te refieres, Wilmer, al currículo que se debe modificar, que se tiene que adaptar, ¿no es cierto? O que se tiene que contextualizar, o que se tiene que diversificar. Me parece bien, Carlos, claro, así es el currículo nacional de la educación básica. Ese currículo que acaba de mencionar Carlos Linares, ese es el currículo que se quiere modificar, ¿ok? Que se quiere modificar, entonces se tiene que cambiar. A ver, pero estamos... Buenas noches. Buenas noches, hola. profesor. Alguien está comentando, me parece. Sí, profesor, Widar. buenas noches. Sí, soy Hola, Darwin, Widar. profesor. ¿Qué tal? Soy Darwin. ¿Qué tal, Darwin? Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Yo quisiera comentar algo de lo que usted está hablando. Considero de que dependiendo de la perspectiva donde lo miramos, a donde queremos llegar, el cambio, porque si nosotros vemos a un colegio, por ejemplo, particular, ¿cuál es su perspectiva? En un colegio particular la perspectiva es llegar a que el estudiante que salga en quinto, por ejemplo, logre ingresar a la universidad. Ese es su objetivo, más no la perspectiva que tiene una EBR, ¿no? Por ejemplo, que es que el estudiante logre valores, salga con responsabilidad, que se define en la vida, más no solo ingresar a la universidad en base al currículo nacional. Y en
En la EVA, por ejemplo, la perspectiva es que el estudiante sepa lo que es llegar a tener un trabajo en base a lo que se va a lograr en lo que él está estudiando, ¿no? Un trabajo, tener un negocio, ver esa perspectiva. Entonces, considero de que en base a todas esas perspectivas de cada situación, es el cambio, ¿no? De repente a X persona no considera para él un cambio, pero es por eso que a todos no va a ser lo mismo, ¿no? Hay diferentes perspectivas. A eso es lo que yo veo y analizo esa situación. Y con respecto a lo que usted dice sobre el 89% en Estados Unidos, que esto, entonces eso yo lo considero en el Perú. El detalle es que no hay familias funcionales, o sea, no hay papá y mamá. Es por eso que si yo le aseguro que el 89% de familias en el Perú están separadas. Y es por eso que los estudiantes no pueden lograr un nivel o un estudio más correcto, porque sabemos muy bien, los estudiantes que tienen papá y mamá en su casa son los que más logran un estudio, más no los que viven solos o viven con papá o viven con mamá, por los diferentes problemas que hay en las familias. Esa sería mi opinión, profesor. Bien, Darwin, me parece muy bien lo que acabas de mencionar. Efectivamente, las condiciones de educabilidad influencia en los estudiantes. Lo que acaba de decir Darwin, una condición de educabilidad, por ejemplo, es la familia, papá y mamá. No es una familia disfuncional, pero claro, tienes mucha razón porque eso fundamentalmente influye digamos, en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Y eso es para hacer toda una investigación, Darwin, ¿no? En el Perú, la realidad es totalmente diferente a realidades de otros países. Y efectivamente, cuando tú hablas del cambio, que me parece bien, el cambio también va a ser totalmente diferenciado para cada persona, para cada grupo social, dependiendo de sus expectativas. ¿Cuál es la expectativa que tiene un papá? La expectativa del papá es que su hijo ingrese a la universidad. La expectativa del papá es que su hijo pueda seguir trabajando en el negocio del papá. La expectativa, de repente hay papás que no tienen expectativa en su hijo, entonces simplemente el estudiante está en una institución educativa pública para terminar nomás sus estudios de la secundaria o sus estudios en la EVA. No hay expectativas, no tiene, digamos, perspectiva el papá. Hay de todo tipo, ¿no, Darwin? Entonces, tienes muchísima razón. La realidad en el país es totalmente diversa. Pero aquí estamos hablando del cambio educativo con la presencia del maestro, ¿no? No estamos mirando todavía a los papás, no estamos mirando a la sociedad, estamos mirando a la institución educativa y dentro de la institución al docente. ¿Cómo el docente puede influenciar? El docente puede influenciar, el profesor puede influenciar en el cambio, ¿no? De la vida de los estudiantes. Eso es clave. Y el docente lo va a hacer si el docente se preocupa por los estudiantes y si el docente tiene compromiso y pasión con lo que hace. De eso estamos hablando, ¿no? Y que me parece bien también considerarlo, ¿no? Y por ahí alguien menciona de que si el docente tiene vocación, eso también es fundamental, si hay un servicio de vocación. Entonces, eso es algo en realidad que nosotros tenemos que analizar cuando hablamos del sentido del cambio. ¿Y qué más nos dice la lectura? A ver, vamos a ir un poquito chequeando esta lectura. Todos los cambios reales, si el cambio realmente es real, si el cambio realmente lo vas a sentir, tiene que pasar, como decía Elizabeth, por esta zona de incertidumbre. Si tú no has pasado por esa incertidumbre, es muy probable que no cambies. Es decir, tienes que hacer carne de lo que está pasando. Tiene que doler, ¿no es cierto? Tienes que sentir la frustración. Tienes que sentir que estás naufragando. Tienes que sentir que estás perdido para que a partir de ello puedas tú modificar tu práctica, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es interesante, ¿no? Desde la perspectiva de este autor. Entonces, todos los cambios reales, si realmente va a haber un cambio real en tu persona, tienes que pasar por una zona de incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que les decía, actuar al filo de la navaja. La incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza. La incertidumbre es la falta de certeza. Entonces, como no hay certeza de lo que va a suceder, hay ansiedad. Como no hay certeza de lo que va a pasar, hay incertidumbre, hay preocupación, hay ansiedad, hay conflicto, hay disonancia. Entonces, cuanto más alta es la disonancia o cuanto más alto es el conflicto, se genera el cambio. Entonces, eso es lo que nos está, digamos, planteando este autor Michael Fullan como parte de la lectura, que me parece interesante para que nosotros podamos ir promoviendo el cambio educativo. Bien, ¿por qué estamos iniciando el desarrollo de esta sesión de esta manera? Porque vamos a hablar acerca del liderazgo y del rol directivo. Y el cambio es un componente fundamental en el líder y en el director. El cambio es fundamental en la práctica del líder y en la práctica del director. El cambio. Porque si tú vas a ser director de una educación básica alternativa, tienes que modificar algunas prácticas que no están funcionando. Y tienes que asumir un liderazgo para modificar esas prácticas. Entonces, ¿va a haber sentido del cambio en lo que vas a hacer? Por supuesto, si es que identificas esas evidencias de que las cosas no están, digamos, funcionando como se debe. Por eso que estamos hablando del cambio, según Michael Fullan, en el marco de esta sesión 21, que es liderazgo y el rol directivo. A ver, vamos a un poquito conversar acerca del cambio y del liderazgo y también del directivo. Y quiero hacer una pregunta, porque hay una herramienta que todos los directores de las instituciones educativas dominan, que todos los directores de las instituciones educativas manejan. Si tú eres director, seguramente conoces esta herramienta. ¿Cómo se denomina esta herramienta? El marco del buen desempeño del director o del directivo. Entonces la pregunta es, y vamos a escribir en el chat, ¿cuál consideras que es el propósito del marco del buen desempeño del directivo? A ver, vamos, escribimos todos en el chat. ¿Cuál consideras que es el propósito del marco del buen desempeño del directivo? A ver, los quiero escuchar, pero en el chat. En el chat escribimos, ¿cuál consideran ustedes que es el propósito del marco del buen desempeño del directivo? A ver, vamos un poquito a escribir. Vamos, escribimos en el chat de acá del Zoom. Comenzamos a escribir. ¿Cuál cree que es el propósito? Vamos a hablar un poco acerca del director de la escuela, del director de la educación básica alternativa, el director del SEBA, ¿no? Que es un líder o tiene que ser un líder para poder direccionar la educación en su institución educativa. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el propósito del marco del buen desempeño del directivo? A ver, vamos escribiendo, a ver en el chat. Sí, si tienen ahí el chat, comenzamos a escribir. A ver, vamos, no estoy viendo aún que escriban. ¿Cuál consideran que es el propósito? A ver, del marco del buen desempeño del directivo. A ver, Suelen, tú que seguramente ya eres directora o vas a ser Suelen directora, ¿no? Vas a ser directora de tu institución. A ver, Suelen, vamos a leer lo que dices. Es brindar las funciones del equipo directivo. Ya, las funciones, tanto académico como de los docentes, para con los padres de familia, el dominio y manejo de personas. Excelente. Es decir, son las funciones que se están planteando ya. Para ti, Darwin, ser el líder de su institución y trabajar en equipo. Ya, ese es el propósito del marco. El marco del buen desempeño directivo tiene un gran propósito que dice Darwin, ¿no? Es el que sea líder y trabajar en equipo.
Para ti también, Gladys, el liderazgo. Ese es el propósito del marco del buen desempeño del directivo. Evaluar y guiar la práctica docente. Interesante, Elizabeth. ¿Ya? Que también tiene que ver, digamos, el marco del buen desempeño del director. Lina, ¿qué dices, Lina? Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes mediante estrategias. ¿Ya? Pero, Lina, lo que acabas tú de decir sería del marco del buen desempeño docente. Docente. Pero aquí estamos hablando del marco del buen desempeño del director, del director. A ver, Carlos nos dice que los directivos tengan claro los criterios que deben cumplir para hacer lo mejor posible todas sus funciones. Excelente, Carlos. Entonces, así como suelen, Carlos también está, digamos, apuntando hacia las funciones. Wilmer, formular competencias. Excelente, Wilmer. Tú ya has aterrizado un poquito más. No estamos hablando de funciones, sino de competencias. ¿Cuáles son esas competencias que tienen los directores para desenvolverse en su práctica directiva? Susana, hacer seguimiento al buen desempeño docente, también. A ver, ahí, ¿qué más nos dice? Brindar pautas necesarias para gestionar una institución. Interesante. Hay pautas para gestionar una institución, efectivamente. Hermógenes, promover un buen clima. Excelente. Bueno, en realidad, el marco del buen desempeño directivo, pues, tiene algunos propósitos que lo vamos a trabajar, ¿no? Tiene que ver con dominios y con competencias. El marco del buen desempeño directivo tiene dominios, hay dominios, es el ámbito de dominio del director, y por otro lado, competencias. ¿Cuáles son las competencias que debe de tener todo director de escuela? Sea un director de educación inicial, primaria, secundaria, o de un SEBA, o de un SEBE. Debe tener algunas competencias claves, ¿no? Para poder, digamos, desenvolverse. Entonces, antes de responder, vamos a leer este texto. A ver, voy a invitar a uno de ustedes para que me ayude con la lectura. A ver ahí. ¿Estás, Dina? Dina, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Dina Condorguamán, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Dina, no estás ahí, Dina. Jimena, a ver, ayúdame tú, Jimena, con la lectura. Jimena, ¿estás ahí, Profesor, Jimena? buenas noches. Hola, Jimena. Leemos, por favor, Jimena, el texto. Ya, dice así. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo estás? Ya, empiezo. El director de la institución educativa de EVA ingresó a una de las aulas de su institución para desarrollar el monitoreo al docente de turno. En el aula registró lo siguiente: 2 estudiantes varones salieron del salón de clases. Una estudiante ingresó al aula en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Otro estudiante no trajo su cuaderno, solo observa a su maestra. El profesor siguió dando consignas para el desarrollo de la actividad prevista en el aula y no toma en cuenta los hechos vivenciados en salón de clases. La pregunta, ¿no? ¿Con cuál de las competencias del marco del buen desempeño del directivo tendrá que ver la acción desarrollada por el director? Muy bien, Jimena, hasta ahí nomás. Gracias, Jimena. A ver, fíjese la situación que se está planteando, o la casuística, ¿ok? No hay problema, Dina, no te preocupes. Mira, hay aquí hay una situación que se está presentando. El director de una institución educativa de educación básica alternativa, o sea, de un SEBA, ingresó, dice el director, a una de las aulas. Y cuando ingresó al aula, ¿no? Para desarrollar el monitoreo al docente que estaba en ese momento dictando clases, ¿no? Seguramente se sentó en una parte superior, inferior, no sé, en alguna parte del aula se sentó, y pudo observar lo siguiente, que comenzó a registrar. 2 estudiantes varones salieron, dice, del salón de aula. Salieron. Una estudiante que uno puede deducir que es mujer, una estudiante ingresó, dice, al aula cuando se estaba desarrollando la sesión de aprendizajes. Dice que otro estudiante no trajo su cuaderno, solo observaba al maestro. ¿Quién estaba registrando esa información? El director. El director estaba registrando los hechos que estaban sucediendo en el aula.
¿Ya? Entonces acá nos dice la pregunta, ¿no? ¿Con cuál de las competencias del marco del buen desempeño del director o del directivo tendrá que ver la acción? A ver, ¿cuál consideran ustedes? A ver, adivinen, los que no sabemos, ¿cuál creen que puede ser la posible respuesta? Plantea tu hipótesis. A ver, vamos. ¿Cuál creen? Porque hoy vamos a aprender un poquito acerca de las competencias del marco del buen desempeño del directivo. ¿Cuál consideras que es la respuesta? A ver, escribe en el chat. A ver, plantea tu hipótesis. ¿Será la competencia 2, la 4, la 6 o la 8? ¿Cuál te imaginas? Darwin, la 6. Ah, interesante Darwin. Pero está con duda Darwin, ¿no es cierto? Puede ser. Elizabeth, ella dice que es el 4, ok. A ver, entonces, fíjense, acá hay algo interesante. La competencia 6 también Marita plantea. El director está entrando ¿a qué? A monitorear al docente. Una de las competencias que tiene todo director es monitorear al docente. Y no solo monitorear, es acompañar al docente. Acompañar. Esa es una de las competencias que tiene el director. El director no solo se encarga de las cuestiones administrativas. El director tiene que estar pendiente de cómo el docente está desarrollando las labores escolares, las labores pedagógicas. Por lo tanto, tiene que monitorear la práctica del docente. Entonces, acá vamos un poquito a explicar, antes de responder la alternativa correcta, vamos a conocer cuáles son los dominios y cuáles son las competencias que debe de tener todo director, ¿no? En su práctica. Nos vamos a recordar del siguiente acrónimo. Yo voy a plantearles un acrónimo para recordarnos de las competencias del director, ¿ok? Todos van a escribir en el chat poema. A ver, escriban poema. Todos comiencen a escribir en el chat poema. Vamos, suelen, excelente. Ahora escriban poema con doble P, con doble P, con doble P. Escriban poema, pero con doble P. Ahora sí. Ahora escriban, en vez de la M, le van a poner la C de casa, poeca. Ahora escriban poeca, pero con doble P, suelen, con doble P, poeca. Muy bien. A ver, ¿qué les estoy enseñando? Cuando tú quieras recordar las competencias que debe de tener un director de escuela, te vas a recordar de poema, después le vas a poner la C y te vas a recordar de poeca. ¿Me dejo entender? Va a ser un recuerdo por asociación. Poema, poeca y con doble P. ¿Me dejo entender? Con doble P. Entonces, a ver, voy a escribir yo en este lado, voy a escribir acá. Fíjense, con doble P. Aquí está. Doble P. Poeca. Ahí están las competencias del director de una institución educativa, cualquier director. Puede ser del director de una institución educativa inicial, primaria, secundaria o de EVA. El director lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer, la primera competencia que debe desarrollar el director es la planificación. La planificación. El director no puede improvisar, él planifica. Entonces el director tiene que planificar ¿qué? El proyecto educativo institucional, el PEI. El director tiene que elaborar el PEI. De repente ya existe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El RI. ¿Qué es el RI? El reglamento interno. ¿Sí? O de repente el director va a hacer el PAD. El PAD. ¿Qué es el PAD?
el plan anual de trabajo. Entonces, el director tiene que planificar. Un director no puede improvisar. Todo director, si tú quieres ser directora, Lina, Elizabeth, tú de repente eres directora, tú tienes que planificar. La competencia de la planificación es fundamental. El director tiene que planificar. Y planifica el director manejando estas herramientas, el PEI, el PAD, el RI, ¿no es cierto? Que son elementos claves o instrumentos claves en la gestión del docente, perdón, del director. A ver, la segunda competencia. El director tiene que promover la participación, la participación. El director no trabaja solo. El director tiene que convocar. El director tiene que tener digamos, la capacidad para convocar a los docentes y con ellos impulsar el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo. Tiene que promover la participación para que los docentes hagan el PCI, el proyecto curricular de la institución educativa, el PCI. Entonces, fíjense, hay varias herramientas que el director maneja. Miren, aquí está primero el PI, maneja el PAD, ¿sí? El RI, el reglamento interno, el PCI es el proyecto curricular de la institución educativa. Entonces, fíjense, el director planifica estas herramientas y generalmente si hay un PI, ¿no? Lo que va a trabajar es más el PAD, el plan anual de trabajo, porque él va a ser director 1 año, o va a ser director 2 años, o va a ser director 3 años, no lo sabemos. El PAD tiene que manejar, y el PCI, el proyecto curricular de la institución educativa, son las herramientas, los instrumentos con el cual tiene que trabajar todo director de escuela. Entonces, fíjense, estamos hablando ya de 2 competencias. El director primero planifica su gestión. Segundo, promueve la participación en su gestión, el director. ¿Qué más? 3, la tercera competencia del director. El director tiene que garantizar las condiciones operativas de la institución. Todas las condiciones operativas de la institución tiene que garantizar el director. Por ejemplo, la matrícula es una condición para que la institución funcione. Si no se han matriculado, entonces, ¿cómo va a funcionar, pues? ¿Sí? Entonces, tiene que garantizar el director la matrícula. A ver, tiene que garantizar que la institución educativa tenga una buena infraestructura. Si no hay buena infraestructura, ¿cómo van a venir a estudiar los estudiantes, pues? El director tiene que estar pensando en los servicios básicos. ¿Los baños están disponibles para los estudiantes o no hay baños? ¿Hay agua en el baño? ¿Hay conectividad, porque van a trabajar de manera virtual? ¿Hay conectividad de internet? ¿Hay computadoras? ¿Hay materiales? ¿Hay biblioteca? Entonces, el director tiene que garantizar las condiciones operativas como parte de su rol. No solo el director planifica, ¿sí? Sino que el director promueve la participación y garantiza las condiciones operativas para el funcionamiento de la institución educativa. Pero fíjese, aquí hay una cuarta competencia del director. El director tiene una cuarta competencia. ¿Qué será la E? A ver, ¿qué se imaginan? A ver, escriban, ¿qué será la E? ¿Qué están imaginando ustedes? ¿Cuál sería esa posible competencia que el director debe de manejar? ¿Qué se imaginan? A ver, escriban en el chat. Estrategias de gestión. Ya puede ser. ¿Qué dicen los demás? ¿Saben qué? El director evalúa su gestión escolar. Evalúa, claro, la evaluación de la gestión, la evaluación. Un director tiene que hacer un balance de cómo está trabajando. Tiene que evaluar en el marco de la transparencia,
Una gestión debe ser transparente. Por lo tanto, el docente tiene que evaluar su gestión. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué lecciones aprendidas hay en la institución educativa donde estoy trabajando? Eso es fundamental para todo director, ¿ok? Y miren, el 5, ¿ah? El 5, ¿a qué creen que se refiere la C? A ver, ¿quién me puede decir el 5? ¿A qué se refiere? Ah, Carlos, comunidad de aprendizaje, Marita, comunidad, igual que Marita, ¿no? No, Lina, no es califica. El director no puede calificar. Es comunidad. Un director tiene que promover comunidades de aprendizaje, comunidades de aprendizaje. ¿Qué significa? El director ya tiene que elaborar un grupo de interaprendizaje. El director se reúne con los docentes para que los docentes le expliquen en qué consiste el currículo nacional, en qué consisten las estrategias en el área de matemática, en qué consisten los proyectos. El director tiene que hacer estudiar a sus docentes. Tiene que desarrollar comunidades de aprendizaje para que sus docentes se capaciten, para que sus docentes se formen. El director tiene que formar, capacitar a sus docentes, invitando a expertos. El director tiene que promover la discusión, el debate. Entonces, promover comunidades de aprendizaje no es tan sencillo, porque las comunidades de aprendizaje tienen el propósito de fortalecer el desempeño del docente. Y miren, el 6, ¿qué será el 6? A ver ahí, ustedes ya, ¿qué será la A? Vamos, ¿qué viene a ser la A? Marita, acompañamiento. Claro, Carlos, el liderazgo va a estar implicado en todo, ¿no? Carlos, todas las competencias que se desarrolla, Carlos, de alguna manera van a permitir que el director sea un líder. Todas las competencias, ¿sí? Estas 6 competencias. El director acompaña, por eso que el director es el primer acompañante, acompañamiento. Ustedes seguro han escuchado que durante estos últimos años el Ministerio de Educación ha promovido el acompañamiento pedagógico. El acompañante verdadero, el acompañante nato, ¿saben quién es? Es el director. El director tiene que acompañar a sus docentes. Por lo tanto, como dice Carlos, el director es un líder pedagógico. El director es un líder en el marco del acompañamiento, es un líder pedagógico. Porque ¿quién debe manejar pedagógicamente los temas? El director. El director no puede ser que solo maneje temas administrativos y de la gestión, no. El director tiene que manejar también el tema pedagógico, es un líder pedagógico, porque él va a acompañar a los docentes en su práctica. Entonces, ¿cuántas competencias tiene el director? Tiene 6 competencias, fíjate, 6 competencias. Y la última competencia tiene que ver con también hacer monitoreo. Es decir, el acompañamiento y monitoreo es parte de, ¿no? De la 6ª competencia, ¿ok? Entonces, si a mí me preguntan, ¿con cuál de las competencias? Acá nos están diciendo, ¿con cuál de las competencias del marco del buen desempeño del directivo tendrá que ver la acción desarrollada? A ver, ¿con cuál de las competencias tiene que ver la acción del director? ¿Con cuál? Lina, no puede ser la 4, no. Tiene que ver con la competencia 6, claro que sí. Tiene que ver con la competencia 6, porque la competencia 6 del director nos dice que tiene que haber acompañamiento, y no solamente es acompañamiento, también es monitoreo, ¿ok?
Eso es fundamental, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando entonces de POECA. Son 6 competencias que tiene el director de la escuela, 6 competencias POECA, y ustedes seguro lo van a revisar en este libro del marco del buen desempeño docente. La primera competencia tiene que ver con planificación, la segunda con participación, la tercera con garantizar las condiciones operativas, la cuarta con la evaluación, la quinta con promover comunidades de aprendizaje entre docentes, y la otra, el director tiene que acompañar a sus maestros, ¿ok? Aquí están los dominios que ya ustedes van a ir revisando, o seguro muchos de ustedes han estado ya revisando esta información, que es clave en el marco del buen desempeño del director. A ver, voy a leer el siguiente texto, o le voy a pedir a más bien Carlos, ayúdame a leer el siguiente texto, por favor, Carlos. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, profesor. Hola, Carlos, Buenas ¿qué noches, tal? buenas Ayúdame noches. con la lectura, por favor. Claro que sí. A ver, dice lo siguiente. Los profesores de una institución educativa revisaron la directiva de inicio de labores escolares y se comprometieron a llevar a la práctica los compromisos de gestión escolar establecidos. El director de la IE indicó que los docentes prioricen en su práctica pedagógica ciertos compromisos para garantizar logros de aprendizaje en los estudiantes. En relación a la norma técnica, ¿qué compromisos deben priorizar? A. Progreso de los aprendizajes y acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. B. Progreso de los aprendizajes y gestión de la convivencia escolar. C. Gestión de la convivencia escolar y calendarización y gestión de condiciones operativas. D. Acceso, permanencia y calendarización y gestión de condiciones operativas. Gracias, Carlos. Fíjense, el director de la escuela no solo tiene manejo o dominio del marco del buen desempeño del directivo, sino también tiene que conocer los compromisos de gestión escolar, ¿ok? Todo director de escuela tiene que manejar los compromisos de gestión escolar. Pero acá nos dice que los profesores revisaron la directiva de inicio de labores escolares y quieren llevar a la práctica los compromisos de gestión escolar. El todo director tiene que saber cuáles son los compromisos de gestión escolar, ¿sí? Más que el docente. Y acá nos está diciendo que el director indicó que los docentes prioricen en su práctica pedagógica, en su práctica ciertos compromisos. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes marcan? A ver, ¿cuál marcarían ustedes en el chat? ¿Cuál? La alternativa A, Ángela. Ah, gracias, Ángela, la alternativa A. ¿Qué dicen los demás? Ángela Elizabeth Aguilarito nos dice que es la respuesta a la alternativa A. Los demás, ¿qué dicen? ¿Cuál será la, digamos, la alternativa que deberíamos ir nosotros colocando? Fíjense. Entonces, una primera duda que seguramente nos va a entrar a nosotros es, ¿cuáles son los compromisos de gestión escolar? Hay varios compromisos de gestión escolar, ¿sí? Y miren, acá vamos a un poquito ver el primer compromiso de gestión escolar antes de resolver el caso. Fíjense, el primer compromiso de gestión escolar es que el director tiene que pensar en el progreso de los aprendizajes de sus estudiantes, sea en un SEBA o sea en la educación básica regular. Siempre estoy pensando en el progreso de los estudiantes. Ese es un primer compromiso. Un segundo compromiso, el director tiene que estar pensando en el acceso de sus estudiantes y en la permanencia de sus estudiantes. Los estudiantes no pueden abandonar los estudios. No solo acceden con la matrícula, sino tienen que permanecer hasta que termine el año escolar o el periodo, ¿no es cierto?, que tiene que estudiar en la educación básica alternativa, ese periodo, ¿no? Esa permanencia. Y miren que hay otro compromiso. El director tiene que hacer la calendarización. En la EVA esto es fundamental, la calendarización. ¿Cuándo inicia? Pues las clases en un SEBA.
y cuándo termina. La calendarización va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que luego pueda gestionar las condiciones operativas, pues. ¿En qué aulas van a trabajar? ¿Con qué carpetas? ¿Con qué materiales? Etcétera. El director tiene que encargarse de la calendarización y de gestionar esas condiciones operativas. Pero también el director acompaña y monitorea la práctica del docente. Ese es un compromiso de gestión escolar. Estos compromisos de gestión escolar se han trabajado en relación al marco del buen desempeño del director. En el marco del buen desempeño del director, se han ido planteando como prioridades estos compromisos de gestión escolar en el marco del buen desempeño del director. Por eso que ustedes van a encontrar cierta relación entre los compromisos de gestión escolar con las competencias del marco del buen desempeño del director. Y miren que aquí tiene otro compromiso de gestión escolar. El director, ¿cuál es? Gestionar la convivencia escolar. Y cuando uno gestiona la convivencia escolar, tiene que mirar que los docentes trabajen de manera cómoda. Entre docentes se están peleando. ¿No se han dado cuenta en algunas instituciones o se han enamorado dos docentes? Se han enamorado, pues, y se han peleado, entonces eso afecta a las labores escolares también. Entonces el director tiene que estar pendiente de todas esas cosas. Gestionar la convivencia escolar es mirar a los docentes, pero también mirar a los estudiantes, también mirar a los papás, porque hay papás también que entran en contradicción. Pero si me dice aquí la pregunta, claro, es un buen clima institucional. Claro, la convivencia escolar tiene que ver con el clima institucional, Elizabeth, pero también tiene que ver con el clima en el aula. No solo es la institución, sino el clima en el aula para el proceso de aprendizaje. Muy bien. Entonces, si me dicen a mí, ¿cuál de los compromisos debo priorizar? Si le han dicho que los docentes deben priorizar en su práctica pedagógica, entonces ciertos compromisos. Entonces, ¿cuáles son los compromisos que se van a priorizar? ¿Cuáles creen? ¿Progreso de los aprendizajes? Claro que sí, porque esto es pedagógico. ¿Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica? Sí. Esto es un proceso pedagógico también. ¿Por qué? Porque el director va a estar mirando cómo el docente enseña, qué estrategias utiliza. Ah, interesante. Entonces eso va a ser parte, digamos, de la tarea también pedagógica. B, progreso de aprendizajes. Obviamente, eso es pedagógico. Gestión de la convivencia. Ah, la gestión de la convivencia es pedagógico, pero también es de gestión. Entonces no puede ser. Ajá. La gestión de la convivencia escolar es pedagógico, es de gestión. La calendarización, gestión de condiciones, es de gestión. El acceso y permanencia es de gestión. La gestión de las condiciones operativas es de gestión. Entonces, aquí lo que se tiene que garantizar, si es que vamos a priorizar la práctica pedagógica, entonces como director tengo que ir a ver cómo están trabajando mis docentes. Por lo tanto, tengo que mirar la alternativa A. Los compromisos que voy yo a priorizar son el progreso de aprendizajes y el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. Acá mi respuesta sería la alternativa A. Entonces, ¿pero por qué traje esto? Porque lo que quiero, digamos, como propósito de esta sesión es primero que ustedes entiendan el marco del buen desempeño del director, que esa es, digamos, la herramienta con el cual todo director de escuela trabaja, y por otro lado, los compromisos de gestión escolar, que es la otra herramienta con el cual todos los directores de las instituciones educativas orientan la práctica de gestión y la práctica pedagógica en las instituciones educativas. Esas son dos herramientas claves. A ver, acá hay una pregunta que ojalá que podamos responderla porque es interesante esta pregunta como parte de las tareas del director. A ver,
Voy a invitar a Suelen. Suelen, ¿estás ahí, Suelen? ¿Me ayudas con la lectura, por favor, Suelen? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches Hola, con todos. Suelen. Dice, los profesores de una institución educativa revisaron la directiva de inicio de labores escolares y se comprometieron a llevar a la práctica los compromisos de gestión escolar establecidos. El director de la IE indicó que los docentes prioricen en su práctica pedagógica ciertos compromisos para garantizar logros de aprendizaje en los estudiantes. Tomando como referencia esta directiva, es necesario que el progreso de los aprendizajes promueva metas de aprendizaje a nivel de todas las instancias de gestión educativa descentralizada. En ese sentido, en la UGEL, lo destacable para este propósito es A. Plantear metas de aprendizaje para reducir el nivel en inicio e incrementar el nivel satisfactorio. B. Plantear metas de aprendizaje en coherencia a los estándares de aprendizaje. C. Plantear metas de aprendizaje para incrementar estudiantes en el nivel en inicio y reducir en el nivel en proceso y satisfactorio. D. Proponer metas en los diversos instrumentos de gestión de la UGEL. Gracias, Suelen. A ver, Nada. tú eres director de una escuela o tú eres ya la directora de una institución educativa. Ya, tú eres el director de un SEBA o tú eres la directora de un SEBA. Entonces, y a ti te dicen que tomando como referencia la directiva de los compromisos de gestión escolar, te dice que el progreso de los estudiantes es clave, ¿no? El progreso de los estudiantes de la EVA es clave. Y tienes que promover metas de aprendizaje, ¿ya? Y van a promover metas de aprendizaje en la institución, en la UGEL y en la DRE. Pero en tu caso, tú vas a promover en tu institución educativa, en tu SEBA, vas a promover metas. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías, digamos, plantear como alternativa para el progreso de los aprendizajes? A ver, ¿cuál sería, digamos, la alternativa que tú tendrías que tomar en cuenta? A ver, vamos a analizar como director la A. Ok, Ángela, Suelen, también para ti la A. Ok. Susana, también para ti la A. Marita, para ti la B. A ver, Susana, ¿te puedo preguntar por qué has marcado la A? Susana, ¿tú me puedes decir por qué has marcado la A? ¿Puedes prender el Sí, micro? profesor, yo marqué la A porque lo que se prioriza es tratar de llevar al estudiante al nivel satisfactorio y muy satisfactorio. Tratar de sacarle del inicio para ver, ¿cómo podría ser? Para ver que hay un cambio en el estudiante. Tanto en su Excelente, Susana. Bien, me parece bien lo que te estás explicando. A ver, ¿qué nos dices, Ángela? ¿Estás ahí, Ángela? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué has puesto la A, Ángela? Bueno, profesor, muy buenas noches. Hola. Igualmente, nosotros por lo menos trabajamos, ¿no?, en la planificación de comienzo de año, ¿no?, en las semanas de gestión. Analizamos, digamos, todo lo que ha sido actas del año anterior, ¿no? Y ubicamos a los estudiantes en los cuadros respectivos para ver cuántos estudiantes hemos tenido en el nivel de inicio, ¿no?, proceso y logro en las diferentes áreas, ¿no? Y sugerimos estrategias de mejora, ¿no? Los porcentajes, como dice, que podríamos mejorar, ¿no?, en esos niveles, ¿no? ¿Cuántos superaríamos de inicio en el proceso incluso en el satisfactorio? Ah, excelente, Ángela. Claro, tú por experiencia sabes y me parece interesante, pero acá fíjense que la pregunta está orientada hacia la UGEL, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer la UGEL? Pero que en realidad funciona, porque la UGEL también, me imagino, tiene que tener metas, ¿no? De todas las instituciones que tiene a cargo, de las 100 instituciones que tiene en su jurisdicción, es muy probable que tenga 100 o más. Entonces, seguramente la UGEL quiere que sus directores de las instituciones educativas logren disminuir y aumentar determinadas metas. Entonces, acá esto es importante. Generalmente nosotros, cuando planteamos metas de aprendizaje,
vamos a encontrar que hay estudiantes que están en un nivel en inicio, hay estudiantes que están en un nivel en proceso, ¿sí? Y hay estudiantes que están ya en un nivel satisfactorio, ¿no? En un nivel satisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como director de una escuela o de repente como especialista de UGEL? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que promover que el nivel en inicio, este nivel, disminuya. Claro, no puede ser que aumente estudiantes en el nivel en inicio, no puede aumentar estudiantes en el nivel en inicio. Por el contrario, tiene que disminuir. Tengo que tener la menor cantidad de estudiantes en el nivel en inicio. Porque si ese estudiante está en el nivel en inicio, entonces no está aprendiendo la matemática, no está aprendiendo la comunicación o no está aprendiendo las áreas o no está desarrollando las competencias que esperamos. Entonces, el inicio se tiene que disminuir. Y aquí la estrategia es mirar el inicio y mirar el nivel satisfactorio. El proceso no se mira mucho, no se mira. En gestión, cuando hablamos de gestión escolar, tengo que mirar el inicio y tengo que mirar el nivel satisfactorio. Como director de una escuela, como director de un SEBA, ¿qué es lo que quiero? Que aumente el número de estudiantes, aumente el número de estudiantes en el nivel satisfactorio. Entonces, lo que quiero realmente como director, porque tú eres director, y eso es clave como director de una escuela, esto es lo primero que tienes que hacer. Si tú como director quieres cambios en tu institución, tienes que mirar si se están logrando los aprendizajes. Si no estás mirando eso, entonces, ¿para qué eres director? Pues, porque el director tiene que mirar las cuestiones pedagógicas y el director tiene que mirar que los estudiantes que estén en el nivel inicio tienen que transitar al proceso. Y los estudiantes que están en el proceso tienen que ir transitando al nivel satisfactorio. Por lo tanto, tiene que disminuir el nivel en inicio y tiene que aumentar el nivel satisfactorio. Esa tiene que ser tu consigna, eso tiene que estar en tu mente como director. Entonces, si tú vas a mirar de esa manera, eres estratega. Un director tiene que ser estratégico. Por lo tanto, esto es clave. Entonces, cuando a mí me dicen, en ese sentido, en la UGEL lo destacable para lograr ese propósito, ¿cuál es? Tenemos que plantearnos metas para reducir el nivel en inicio y para incrementar el nivel satisfactorio. Claro que sí, esa es la respuesta. Plantear metas en coherencia a los estándares. Esto lo tiene que hacer el docente. Esa es la tarea del docente. Esa es la chamba del docente, no del director. El docente tiene que plantearse metas, claro que sí, por supuesto que sí, en coherencia a los estándares de aprendizaje. Esa es la tarea del docente, pero no del director. El director no está mirando los estándares. Es el docente que mira los estándares de aprendizaje. Entonces, aquí estamos hablando en términos de gestión. Nos dice plantear metas de aprendizaje para incrementar estudiantes en el nivel en inicio. ¿Cómo voy a incrementar pues estudiantes en el nivel en inicio? Por el contrario, tengo que reducir. No puedo yo incrementar en el nivel en inicio, eso está mal. ¿Cómo voy a incrementar tengo que reducir? A ver, proponer metas en los diversos instrumentos de gestión escolar. Bueno, sí, ¿no? Pero esto en realidad como que no responde la pregunta que se está planteando. Por lo tanto, la clave como director estratégico y como líder pedagógico, tú tienes que promover que se disminuya estudiantes en el nivel en inicio, ¿ya? Y que se aumente estudiantes en el nivel satisfactorio. Todos los docentes de la institución tienen que trabajar en el marco de esta gran consigna que el director de la escuela tiene que ir promoviendo, ¿ok? Muy bien, claro, pues claro, pero ahora cuando lo estoy explicando, Carlos, ¿no es cierto? Claro, porque
Miren, yo no puedo incrementar pues el nivel en inicio, ¿no? Porque estamos hablando del progreso de los aprendizajes. Cuando nosotros hablamos del progreso de aprendizajes, Carlos, cuando hablamos de este compromiso de gestión escolar, el progreso se mide pues con esos niveles, ¿no? Hay niveles que se plantea, ¿no? En una escala incluso. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y el nivel -1 incluso hay, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que estos estudiantes que estén en el nivel en inicio transiten al nivel 2 y así sucesivamente transiten al nivel 3. Estos son los estudiantes que están en un nivel en inicio, ¿sí? Y estos son los estudiantes que están en un nivel satisfactorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero lograr. Entonces, como director, tengo que estar pensando en eso. Cuando hablo de progreso, este es el progreso. Pues cuando hablamos de niveles, acá tiene que haber un progreso. Tiene que haber un escalamiento. El estudiante tiene que mejorar cada día en sus aprendizajes. Eso es, claro, va a ser la meta, el nivel satisfactorio. Es algo que deseo alcanzar. No, pero me parece bien, digamos, las observaciones que hacen para ir aclarando, porque esto nos permite aclararnos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hemos hablado un poco acerca del director y quiero, digamos, hablar acerca del liderazgo, porque el rol del director es ser líder. Y no es cualquier tipo de líder, es un líder pedagógico. Y va más allá de ser líder pedagógico. Fíjense. Entonces, porque la sesión de hoy es hablar del director, pero también hablar del liderazgo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿no? Y para que escriban en el chat, ¿por qué es importante el liderazgo en la institución educativa? A ver, ¿por qué? ¿Cuál sería vuestra justificación? ¿Por qué? Porque si yo voy a responder esta pregunta, el por qué es una justificación. ¿Por qué es importante el liderazgo en la institución educativa? ¿Por qué? A ver, vamos, escribamos. ¿Por qué? Todos podemos escribir. ¿Por qué es importante el liderazgo? Esto va a recaer en quién. A ver, para que se logre cumplir los objetivos planteados y marche bien en todos los aspectos. Gracias, Suelen. Claro, para cumplir los propósitos que esperamos. Para la realización de una buena gestión. Ok. ¿Sí? Pregunto. A ver, me parece bien lo que están indicando, porque permite una buena convivencia. Excelente, Yolanda. Un buen líder genera una buena convivencia. La pregunta es, ¿el líder siempre tiene que ser el director o puede ser un docente? ¿Qué dicen ustedes? ¿El líder puede ser un docente o puede ser también el director? ¿O ambos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escribamos, estamos escribiendo. A ver, Wilmer nos dice conducir el buen funcionamiento de la institución, por supuesto, para lograr las metas. Igual Darwin, para cumplir los objetivos. Ajá. A ver, ¿el líder siempre tiene que ser el director o el docente? Ambos nos dicen por ahí. Por ahí, Elizabeth, un docente. Ambos. Es decir, ¿todos pueden ser líderes en la institución educativa o solo el director? ¿Todos pueden ser líderes? A ver, Cecilia, que dice, generar trabajo en equipo y desarrollar habilidades de competencia, ¿ok? Carlos, porque un líder motiva, generar una motivación intrínseca. Y puede ser también cualquier docente, pero desde luego el director también debe ser líder. Excelente. Miren, tenemos que cambiar nuestros chips. Hoy en día se habla de liderazgo transformacional. Liderazgo transformacional. Yo escribí y también grabé un video acerca del liderazgo transformacional. El líder transformacional no solo recae en el jefe, en el coordinador, en el director. El líder puede ser cualquier integrante de la comunidad educativa, ¿ok? Evidentemente, el director de la escuela tiene que ser un líder, pero eso no significa que los docentes no lo sean. También pueden liderar. Todos se tienen que involucrar, todos se tienen que mojar y tienen que cumplir ese rol.
según el puesto o lugar que le corresponde. Entonces, el liderazgo tiene que ser compartido. Muy bien, Marita. El liderazgo tiene que ser compartido. Claro. ¿Está bien? Wilmer, cuando hablamos de la gestión, evidentemente, de la gestión escolar, hay un director que va a asumir el liderazgo, ¿no es cierto? A nivel de la gestión. Por supuesto, Wilmer. Pero puede ser también que haya participación de los docentes, líderes que influencian, y eso le va a ayudar a ese líder mayor, ¿no? De repente un líder mayor que es el director, y hay otros líderes menores a conducir, digamos, la gestión de escolar de una manera adecuada. Todos podemos ser muy buenos líderes, como dice Lidma. Entonces, acá quiero comentar lo siguiente. Fíjense, ser líder implica tener autoridad. ¿Me están escuchando? A ver, quiero, en el chat me estén escribiendo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Para saber, voy a explicar esta parte. Gracias, Wilmer. Carlos, Darwin, excelente. Los varones están al principio, muy bien. Milagros, Elizabeth, Ángela, Marlín, Yolanda, ¿qué pasó? 3 varones se les han adelantado. Lina, excelente. A ver, fíjense, el liderazgo implica tener autoridad, no se olviden. El liderazgo implica tener autoridad. Y cuando una persona tiene autoridad, tiene virtudes. La autoridad uno lo construye. La autoridad no te entregan, a ti no te dan la autoridad, no. Tú construyes tu autoridad. Y lo construimos a partir de los valores que tenemos, a partir de los principios que desarrollamos. ¿Ok? La autoridad es fundamental. La autoridad es interna. Es interna. Fíjense, la autoridad viene de adentro. De adentro. Es interna la autoridad. Uno lo construye. Uno lo construye. Esa es la... Y la autoridad está asociado a lo que llamamos las virtudes. Las virtudes. La autoridad viene de adentro. La autoridad viene de tu comportamiento, de tus acciones. Se construye la autoridad. Es interno, interno. Entonces, uno tiene autoridad porque tiene virtudes. La virtud es la práctica de los valores. La virtud es la práctica de los valores. Es la práctica de los principios. La virtud es la práctica de los valores, de los principios. Entonces, tú tienes autoridad cuando eres puntual. Tienes autoridad, pues, porque tú llegas temprano. Tú tienes autoridad porque eres responsable. No eres irresponsable, sino eres responsable. Siempre cumples como tiene que ser. Entonces, es una virtud, porque la virtud es una práctica del valor, de la responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Tener autoridad implica tener virtudes, llevar a la práctica. Yo siempre presento, profesor, mi tarea. Excelente, eres responsable. Responsable. Profesor, yo siempre participo. Claro, muy bien, la participación. Tener autoridad hace que tengas virtudes. Eso nace de adentro, de cuestiones internas. Entonces, todo director de escuela tiene que tener autoridad. Pero les voy a comentar. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es tener poder. Poder. A ver, miren, ¿qué diferencia existe entre poder y qué diferencia existe entre autoridad? Ajá. Porque el director tiene el poder. El director tiene el poder. El poder, fíjate, el poder
viene de afuera, es externo. Mientras que la autoridad no viene de afuera, la autoridad viene de adentro, es interno. El poder te lo otorgan, es una prerrogativa, te lo otorgan, Desde el primer momento que te dijeron, a ver, ya salió tu resolución directoral, vas a ser director. ¿Quién te entregó esa resolución directoral? ¿La UGEL o el Ministerio de Educación? El poder viene de afuera, viene de afuera. Ahorita los congresistas de la República están en el poder. Les han dado una credencial y les han dicho, ustedes son congresistas. El poder viene de afuera, les han entregado el poder. Pero la autoridad no viene de afuera, la autoridad viene de adentro y la autoridad es interna, es intrínseca y tiene que ver con tus virtudes. Entonces, un líder tiene que tener poder, pero también tiene que tener autoridad. Pero el líder muchas veces tiene más autoridad que poder. Miren, vamos a un poquito hablar acerca del tema del poder y de la autoridad. Tú eres director porque te entregaron una resolución, tienes el poder, pero no necesariamente tienes la autoridad. Porque de repente nadie te escucha. De repente eres director, pero nadie te respeta. Eres director, pero nadie te valora. Entonces no tienes autoridad. Pero hay personas en la institución educativa que no tienen el poder, pero tienen la autoridad. Entonces, lo respetas a ese profesor, crees en ese profesor, lo valoras a ese profesor, ¿sí? Porque tiene la autoridad y lo dice con autoridad, aunque no tenga el poder, aunque no sea tu coordinador, aunque no sea tu director, aunque no sea tu jefe, tú lo respetas, lo escuchas, eres su seguidor. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, porque él tiene las virtudes. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, un líder tiene que tener esa autoridad, la autoridad. Y si tiene el poder, además de la autoridad, ya está completado, pues. Entonces, el líder no solo tiene que tener la autoridad, que es la base fundamental, sino también el poder. Ambas son fundamentales. Pero obviamente la autoridad es la base, es el cimiento. Entonces, el poder, no nos olvidemos, viene de afuera. Ya, viene de afuera. La autoridad viene de adentro. ¿Ok? Entonces, si tú quieres ser un líder, tienes que tener autoridad. Si tú no estás cumpliendo tus tareas, no tienes pues la autoridad. ¿Con qué autoridad vas a poder reclamar, pues? Si no estás cumpliendo tus tareas. Tienes el poder porque has pagado tu plata, pues, ¿no? No, a mí me tienen que entregar mi certificado, mi diploma, me tienen que aprobar, ¿ah? Me tienen que aprobar porque yo he gastado, ¿ah? Y hemos hecho bastantes clases. No, me tienen que... Es porque tienes el poder, ¿no? El poder adquisitivo, porque has pagado, pues. Pero otra cosa es tener la autoridad. La autoridad tiene que ver con las virtudes. Entonces, esto se tiene que analizar para cualquier situación. En este caso lo estamos analizando para el liderazgo de un director de escuela, ¿ok? Que eso, digamos, fundamental en nuestra práctica. Existen directivos, existen jefes, coordinadores, especialistas de UGEL, ¿sí? Con poder, pero sin autoridad. Entonces abusan, como tienen el poder y no tienen la autoridad, muchas veces pueden ser verticales, ¿sí? Sancionadores, malos, ¿no? Existe directivos, eso existe, colegas, existe. Directivos, jefes, coordinadores,
con poder, porque les han dado el poder, pues, pero no tienen autoridad. Pero por otro lado, existen personas que tienen la autoridad, pero no tienen el poder. Eso también existe, por supuesto que existe. Algunos dicen, no debió ser director de UGEL. Él no debió ser director de la institución educativa, ¿no? Algunos dicen, este profesor debería ser el director, porque él tiene autoridad, pero no tiene el poder, pues. No tiene el poder. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero explicar? Si tú quieres ser un líder, lo primero que tienes que tener es autoridad. Y lo segundo, poder para tomar decisiones. Porque cuando tienes el poder, tomas decisiones. Pero cuando tienes autoridad, tienes adeptos, personas que te siguen. Claro, las personas te siguen. Cuanto más autoridad tienes, las personas te siguen. Porque eres un modelo a seguir por la autoridad que tienes. Entonces, ese es ser el líder. El líder tiene que tener autoridad, ¿no? Eso es fundamental como un principio básico en la práctica de toda persona. Entonces, una condición básica para tener autoridad es poseer virtudes. No te olvides. Tú no vas a poder ser una persona con autoridad si es que no tienes virtudes. Es decir, tienes que hacer práctica de tus valores. Sé responsable, pues. Sé puntual. Sé respetuoso. Sé tolerante. No puede ser que seas intolerante, irrespetuoso, impuntual. No puede ser. Las virtudes se tienen que llevar a la práctica, porque una virtud es la práctica del valor. Entonces, tener autoridad implica virtudes. Miren, cuando hay autoridad hay confianza. Cuando hay autoridad hay influencia, porque tú puedes influenciar en tu equipo, puedes influenciar en tu personal, porque tienes la autoridad. Influencias positivamente. Y obviamente van a hacer el respeto. Claro, te van a querer, te van a apreciar, te van a valorar, te van a respetar. ¿Por qué? Porque es eso, tener autoridad, te genera confianza. Por otro lado, en las dos grandes dimensiones del liderazgo que están asociados a la autoridad, estas son las que están asociadas a la autoridad, las dos grandes dimensiones del liderazgo. ¿Cuáles son? El ser y el hacer. El ser es tu esencia, y el hacer, tus acciones. Si tú quieres ser líder, no basta con tu esencia, sino tienes que llevar a la práctica en tus acciones. Entonces, eso es fundamental cuando hablamos de liderazgo, ¿ok? De liderazgo. No solo es importante el ser, sino también es importante el hacer. Y cuando hay ser, tú tienes que ser una persona íntegra, una persona coherente, honesta, solidaria, responsable, equilibrada. Ese es el ser. Esa es tu esencia. Pero si tú eres líder, ¿no? Líder, no solamente vas a trabajar desde tu esencia, sino vas a trabajar desde el hacer. ¿Y el hacer qué implica? Tomar decisiones. Vas a trabajar en equipo, vas a planear, vas a negociar, vas a entender el sentido de urgencia, cuándo es importante, cuándo es urgente. Tienes que tener esa capacidad de adaptarte, de generar el cambio. Tienes que tener ese pensamiento estratégico. ¿Recuerdan ese pensamiento? ¿Cuándo eres estratega? Cuando estás pensando que se tiene que disminuir en el nivel en inicio y aumentar el nivel satisfactorio. Tienes que gestionar el tiempo de manera adecuada. Miren qué interesantes son esos conceptos, ¿ya? Entonces, eso es importante. A ver, Marita, si hay autoridad, hay trabajo en equipo y compromiso. Por supuesto que sí, hay autoridad. Entonces, me parece bien, a ver, todo lo que hemos estado trabajando. El día de hoy la clase estaba asociada al liderazgo y al tema de ser directivo. ¿Por qué hablar de liderazgo? Miren, el liderazgo es fundamental, pues, porque el liderazgo, cuando más dinámico es el liderazgo, es porque una persona que es dinámica cambia. A ver, alguien ha prendido su micro, me parece que eres Elizabeth. Apaga un ratito tu micro, por favor, Elizabeth. El liderazgo tiene que ser dinámico, por eso tenemos que cambiar,
Por eso que al inicio hemos hablado del cambio, el sentido del cambio de Michael Fullan, ¿recuerdan? El cambio es fundamental. Un líder cambia de manera permanente. El líder está modificando su pensamiento, siempre para hacer el bien, para actuar de manera positiva, sin cambiar su esencia, porque no se puede cambiar la esencia, más bien la esencia del ser se fortalece. Pero el liderazgo tiene que ser dinámico, ¿ok? El liderazgo se adapta. Tienes que adaptarte. Yo leía ahí en un documento de grandes líderes en el mundo y Bruce Lee, no sé si recuerdan ustedes a este señor que hizo películas, ¿no? Bruce Lee decía, tenemos que ser como el agua. ¿Por qué como el agua? Porque el agua se adapta a todo. Si tú le echas agua a un frasco, se convierte o se adapta al frasco. Si tú le echas el agua, ¿no es cierto?, a una jarra, se convierte en jarra. El agua se adapta, seamos como el agua. Miren, el liderazgo implica entonces adaptarnos de manera permanente. Eso es fundamental. El liderazgo se actualiza, es adaptativo, como dices Marita, se actualiza, pues, se actualiza. Es el cambio permanente. Por eso hablamos de lo dinámico que es, digamos, el liderazgo. Muy bien. Yo les voy a invitar con otra lectura. Miren, yo les he estado enviando muchas lecturas. Ojalá que, digamos, ustedes tengan el tiempo, el espacio para ir leyendo, porque eso nos va a ayudar a cambiar nuestra mirada, nuestro enfoque, ¿sí? Y eso es lo que se pretende en esta especialización, que ustedes tengan una mirada interesante. Y aquí hay una lectura de Kenneth Livegood que se denomina ¿Cómo liderar nuestras escuelas? ¿Cómo liderar nuestras escuelas? Les invito a leer, ¿ok? Ustedes van a elegir cualquiera de los capítulos. Obviamente, si quieres leer todo el libro, lo lees. Les voy a enviar el libro. Entonces, tú vas a elegir cualquiera de los capítulos, ¿ok? Y vas a elaborar una infografía. Fíjate, después de mucho tiempo van a hacer una tarea, porque no les he dado yo tareas, por lo menos las últimas veces no les he dado tarea. Y vamos a elaborar una infografía de una carilla, solamente una carilla nada más, ¿no? De la lectura de uno de los capítulos. Tú ve, tú elige cuál de los capítulos vas a leer. Y esa infografía lo vas a compartir en el patio. A ver, pero antes de irnos, me gustaría saber qué te pareció la clase respecto a la autoridad y el poder. A ver, vamos. Me gustaría escuchar vuestra apreciación de manera rápida de cualquiera de ustedes. Vamos. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, ¿qué les pareció esa parte? Bien, Elizabeth. Wilmer, ¿alguien quiere hablar con el micro? Solo una participación. Los que no han participado, por favor. Sí, los que no han participado. Lina, tú participaste, ¿no? Sí. A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien que no participó. A ver, ¿qué le pareció, digamos, la última parte entre el poder y la autoridad? Que eso es fundamental en la práctica del liderazgo que nosotros tenemos que ir trabajando. A ver, vamos, una participación. Quien no participó en este momento puede habilitar el micro. Antes que yo le llame o los llame. A ver, vamos, anímense para ir cerrando, porque estamos cerrando la clase. ¿No se animan? ¿Sí? Hermógenes Carlos Mamani, ¿estás ahí, Hermógenes? Hermógenes, ¿estás ahí? A ver. Milagros, ¿estás ahí, Milagros? Milagros. Sí, profe, sí, disculpe. A ver, Hermógenes, ya, a ver, ¿qué te pareció? A ver, lo que hemos estado trabajando, ¿qué opinas? Interesante, profesor, ¿no? Esta parte yo desconocía, pero, bueno, con la clase que nos está dando, profesor, ahora puedo reconocer, pues, la diferencia entre poder y autonomía, autoridad, ¿no? Autoridad. Pues, autoridad, ¿no? Entonces, me parece muy importante, profesor, y gracias por la clase. Bien, Hermógenes. Ok, ¿alguna dama que quiera decir algo final? Sí, yo voy a invitar, ¿ya? Voy a invitar. Libna, ¿quieres decir algo? Libna.
Jennifer, a ver, Jennifer, tú misma eres Jennifer, en representación de todas las chicas. Jennifer, ¿estás ahí? Jennifer Grande. Uy, no quieren hablar. Libna, ¿qué quieres decir? Profesor, buenas noches. Hola, Libna. Profesor, buenas noches, disculpe. Sí, está muy interesante el tema del día de hoy. Pero quiero compartir una experiencia, ¿no? Hay muchas instituciones educativas, por ejemplo, que el director quiere hacer el todo, como se dice, el sábelo todo, ¿no? Claro. Y que no deja que el docente se explaye, no deja que el docente lo tiene como se dice, un nivel menor, porque él es el director y él es el superior, ¿no? Y muchas veces crea climas ya muy superficiales, ya, ¿no? Pero en mi caso, gracias a Dios, tengo dos directores, yo trabajo en EBR y EVA, y en mi caso tengo una directora excelente para mí. Siempre estamos en comunión, siempre estamos en diálogo, siempre respetando las opiniones, ninguno de ellos nos faltamos, siempre desarrollamos las actividades en común acuerdo, ¿no? Claro. Pero no en todos sitios, no en todas las instituciones sucede esto. Y me pareció muy bien, pues estaba diciendo, ¿no? El ser líder implica un todo, ¿no? Porque no es fácil manejar una institución, siempre va a haber opiniones divergentes, ¿no? Pero la autoridad también va acompañado con el liderazgo, pero ser autoritario ya implica ya, como se dice, el sábelo todo, la lucha de poderes, que yo soy más, que tú eres menos, que quién eres tú para que me contradigas, etcétera, Claro. ¿no? Y a veces Muy crea bien, ya un mal Libna. clima en él. Excelente, Libna. Libna, me parece bien. Gracias. Y fíjate, el marco del buen desempeño del director ya nos dice que todo director debe de promover la participación. Director no es pues un toísta, no puede trabajar solo, él tiene que promover la participación, tiene que involucrar y comprometer a su docente y tiene que promover el empowerment, es decir, el director les tiene que dar el poder a los docentes, ¿no? Para que ellos también puedan tomar decisiones. Eso es fundamental. Entonces, para la siguiente clase, a ver todos, yo les voy a pedir que leamos esta lectura que les voy a enviar dentro de un momento, cómo liderar nuestras escuelas, y con esta lectura vamos a iniciar la próxima clase, ¿ok? Ya estamos, esta es la clase 21, la siguiente sería la clase 22 de 24 clases que tenemos que tener para cerrar esta especialización. Bueno, yo les agradezco nuevamente por vuestro tiempo y muchísimas gracias. Cuídense bastante. Hasta otra oportunidad. Nos vemos, estimados profesores. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, maestro, colegas. Nos vemos, Suelen. Gracias, Darwin. Nos vemos, Ángela, Carlos. Cuídense.